¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí en ¿Qué creen los que creen? Con Monseñor Jorge Casareto. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos creen que nosotros no hablamos, que son cuestiones políticas, que es temas en los cuales no nos metemos, ¿no? Así es. Vamos a hablar del año electoral. ¿Para qué tenemos que ver nosotros? Vamos a ver, vamos a ver. Dele, vamos ahí. Entonces vamos a ver de qué se trata, Monseñor, porque año de elecciones parecería ser que es de otra órbita, ¿no? El año electoral tiene que ver con otras personas, tiene que ver con otras problemáticas, pero ¿en qué creemos los que creemos en lo que creemos en un año de elecciones? Bien, primero vamos a decir esto. La otra vez una persona me pregunta, ¿y ustedes los obispos cuando se encuentran, de qué hablan? Yo le dije, en gran parte de política. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, hablamos de cosas religiosas, hablamos de la iglesia, pero hablamos de política. Claro. Porque el bien común nos interesa mucho. Claro. Y como obispos que estamos, digamos, encabezando la vida de un pueblo de Dios, nos interesa que los pobres puedan salir de la pobreza, nos interesa que realmente todo lo que sea la humanización de una sociedad. Y la política tiene que ver con esto, ¿no? Porque la política es una dimensión de la caridad, yo diría, exquisita. Ajá. Es una dimensión, aquel que está trabajando por el bien común está trabajando por el bien de todos, y especialmente por el bien de los más pobres. Entonces, esa es la misión de un político. Y por eso que es una misión muy importante. A mí me molesta mucho cuando, evidentemente, ¿no? Podemos decir en la Argentina y en muchos países, muchos políticos han hecho muchas cosas malas, sí, como para desprestigiar la política. Sí. Pero también hay muchos políticos buenos y hay mucha gente que entra en política con este sentido bueno de lo que es la política, que es el trabajo por el bien de todos, ¿no? Por el bien común. Y por eso es bueno que también en un programa como este, que es un programa de carácter religioso, veamos este aspecto, ¿no? También desde lo religioso, como tiene que ver con la caridad, la política es muy, pero muy importante. Bueno, ahora, perdóname, Jorge, pero usted habla de política y de bien común y yo asocio política con poder en un aspecto, ¿no? Porque en realidad lo que uno nota quizás no es lo que se dice habitualmente entre el mundo de la política, pero lo que uno nota es que las luchas tienen que ver con el poder, no tienen que ver con el bien común. Entonces, creo que por eso también nosotros muchas veces los católicos y los cristianos nos corremos un poco de este ámbito, porque decimos este no es nuestro juego. Si entendiéramos que el bien común es la luz que debería ser guía de la política, capaz que estaríamos más comprometidos también, ¿no es cierto? ¿Se mezcla bien común, poder? ¿Qué es lo que percibe usted? A mí me parece que, bueno, acá hay que detenerse un poquito en la cuestión del poder, porque a veces el poder aparece como una palabra mala, como la persona que tiene poder. El poder a uno le sirve justamente o para ensoberbecerse, para engrandecerse o para servir. Los obispos tenemos poder espiritual. Vos como padre tenés un poder respecto de tu familia, respecto de tus hijos, para conducir, para servir. Ahora, si vos haces que tus hijos te sirvan, estás como trastocando el sentido del poder. Por eso la lucha por el poder es una buena lucha. Es una buena lucha. Porque si yo llego a tener poder, puedo hacer muchas cosas buenas. El problema, me parece a mí, y sobre todo en la Argentina, es que a veces se ha como exclusivizado el poder nada más que en algunas personas que quieren llegar y tenerlo absolutamente, ese poder. Pero en la medida que yo reconozco que vos tenés unas buenas ideas, y en la medida que otro tiene unas buenas ideas, y yo creo que tengo buenas ideas, justamente la misión del que llega al poder es ver cómo esos poderes repartidos pueden ser conjugados para que el servicio sea mayor, ¿no es cierto? Vale, pero me confundió, ¿eh? La lucha por el poder, ahí me dejó preocupado. Capaz por falta de costumbre, porque no lo vemos habitualmente.
Se supone que deberíamos luchar, entre comillas, que deberíamos pulsear para ver quién tiene más poder para ponerlo al servicio, ¿no? Imaginemos un escenario utópico donde en esta mesa estuvieran todos los que pretenden acceder al poder. Año 2015, se nos sientan todos los candidatos. Se supone que en algún punto los que no tienen tanta fuerza como para llegar al poder tendrían que ponerse al servicio del poderoso, ¿o no? No, se supone que el que llega al poder va a tener que mirar a todos esos que están ahí, que tienen buenas ideas. Y tienen fuerza, porque pulsear, claro, pulsearon. Claro, y tienen fuerza justamente porque el poder no es destruir al otro. El poder es justamente el poder de hacer conjugar a todos los que tienen buenas ideas en el servicio al bien común, ¿no es cierto? Ahí está la clave. Y esto es muy importante. La democracia, ¿cómo se hace? Cada uno, teóricamente así, cada uno expone, todos los que quieren acceder al poder exponen. La lucha es esa, la lucha en el fondo es mostrarle al pueblo que yo tengo mejores ideas que el otro para que ese pueblo diga, no, vamos a elegir a que tiene mejores ideas respecto de cómo va a servir a la sociedad, ¿no es cierto? Es la lucha electoral, por decirlo así. El que la define en última instancia es el pueblo con su voto, ¿no? ¿Y por qué se pelean los políticos? Bueno, ahí hay que preguntarse a los políticos. ¿Estarán más del lado del bien común o más del lado del poder puro? A veces porque justamente no se ha llegado a captar este sentido tan importante de lo que significa la política, ¿no? Pero yo creo que yo tengo mucha esperanza. Hemos pasado más de 30 años de democracia en la Argentina, venimos haciendo todo un aprendizaje. No es la misión mía hacer una evaluación de un gobierno u otro gobierno, pero creo que si miramos todos estos últimos 30 años, no hemos tenido más golpes de Estado, hemos avanzado en muchas cosas, sumando la preocupación por el bien común. Evidentemente, no hemos podido solucionar, hay mucha pobreza, y estos temas, por ejemplo, el tema de la pobreza es un tema que está instalado en la sociedad como algo que tenemos que enfrentar. Bueno, todo eso es positivo y por eso hay que pensar que este es un año muy importante para los argentinos y que tienen que saber usar ese poder que tienen del voto para poder elegir a aquellas personas que mejor vayan a servir a la sociedad, ¿no? Y esto todavía me gustaría que no se reduzcan, porque normalmente también los argentinos tenemos una tendencia al caudillismo, ¿no? Sí. Entonces estamos mirando a ver quién tiene más poder de caudillaje. Yo creo que es importante que la política empiece de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Por eso me parece muy bien, muy importante el orden municipal, ¿no es cierto? En el municipio la gente puede expresarse más, puede ser más escuchada. Yo siempre pongo como ejemplo la provincia de Santa Fe. Yo fui después en Rafaela. Santa Fe tiene una organización política interesantísima. Cualquier pueblo de 500 habitantes tiene por lo menos un jefe de comuna. Y ese jefe de comuna tiene que preocupar para que ese pueblo lo esencial lo tenga. Claro. Pobre de él si no cuida la plaza, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya sería un mal. Pobre de él si no se ocupara de que la iglesia del pueblo esté en buen estado, ¿no es cierto? Esa democracia tan cercana, me parece que es como un ejemplo, ¿no? Sí, me hacen ruido palabras, ¿no? Mientras usted hablaba y yo pensaba y soñaba con que esto fuera así, me hacen ruido palabras como corrupción, ¿no? Me parece ideal la búsqueda del bien común, pero enseguida me apareció como la palabra contraria a bien común, corrupción. Y creo que uno de los grandes fantasmas que tenemos en general los argentinos mirando a los políticos, pero me parece que es una cosa más endémica, me parece que no tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con el poder, es esto de aprovechar el poder para el bien propio y rápidamente convertir el poder en dinero y el dinero en poder, ¿no? Esta mezcla. Entonces, el tema de la corrupción creo que es lo que hace que las peleas y las luchas por el poder sean más encarnizadas, porque lo que está en juego no pasa a ser mi idea contra tu idea, sino que pasa a ser mi oportunidad de enriquecerme frente a tu oportunidad de enriquecerte, ¿no? Entonces, me cuesta entender cómo vamos a salir de esto.
Claro. Luchamos 30 años para sostener una democracia que tiene imperfecciones. Y yo creo que la gran herida de la democracia es la corrupción. Está bien, me parece tan importante este tema que en el próximo lo vamos a tratar de vuelta. Dele, cómo no. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Este tema de la corrupción es tan importante que los camarógrafos en el intervalo querían intervenir. Sí, nos volvieron locos. Realmente les ha interesado Sí. mucho. Dicen, no, yo opinaría tal cosa y Sí. tal otra. Evidentemente Sí. es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. Sí. Ahora, partamos de esta base. La corrupción existe no solo en la política, en extremo, podríamos decir, el narcotráfico es pura corrupción, ¿no es corrupción. cierto? Es decir, la trata de personas es pura corrupción. Lo grave es cuando aquellas personas que deberían tener un comportamiento eximio, por decir así, ejemplar, como son los políticos, caen en cuestiones de corrupción, ¿no es cierto? Pero justamente, la repregunta que te iba a hacer es esta. Vos vas a votar. Por ejemplo, cuando vas a votar un candidato, ¿qué es lo primero que mirás en el candidato para votar? ¿Qué es lo que más te atrae o te lleva a decir voy a votar por fulano y no voy a votar por mengano? Y lo dijo un ministro de Economía que tuvimos, ¿no? ¿Falta mucho de esto? No, es una pregunta difícil. Es difícil, Jorge, porque la realidad es que uno debería primero buscar ideas. Entonces, yo lo que buscaría y lo que intento buscar es ver qué es lo que piensa justamente este candidato acerca de los grandes problemas que tiene que afrontar el Estado. Porque me parece que esto es una diferenciación importante que hay que hacer. El Estado y el gobierno no son las mismas cosas. Porque si nosotros nos confundimos el Estado con cada gobierno, estamos perdiendo de vista esta casa común que tenemos, ¿no? Porque el Estado verdaderamente lo que es nuestra casa común. Es la organización de nuestra casa, es la organización de nuestro país. Como te pasa en una casa de familia, donde tus normas son constitutivas de tu hogar, el Estado debería hacer eso en nuestro país. Y el Estado debería tener ciertos presupuestos básicos
que se cumplan con cualquier gobierno, porque en realidad el gobierno es el administrador que nosotros, los habitantes del país, elegimos para que lleve adelante ese Estado y lo sostenga. Entonces, haciendo esta pequeña aclaración, que uno debería prever objetivos de cada candidato para la mejora de ese Estado, deberíamos conocer ideas de esos candidatos, que no apunten solamente a gobernar, sino que apunten a sostener los principios básicos de este Estado que queremos que cada día mejore y que finalmente dé respuesta a la salud, a la pobreza, a la educación. Hoy me marea un poco, la verdad, hoy me cuesta entender qué es lo que piensa un candidato. Me marea porque no paran de pelear, me marea porque no paran de discutir entre ellos, me marea porque siempre la propuesta es espasmódica y como reacción al ataque del otro. Entonces es muy difícil entender qué es lo que están pensando. Claramente que sean honestos, por supuesto que sean honestos, es un principio básico, pero hoy hay que aclararlo. Hay que aclararlo, ¿no? A mí lo que me parece importante, esto que decís vos, es mirar no solamente lo que dicen, sino la vida. La vida que llevan, claro. ¿Qué vida llevan? Claro, no se puede hacer una especie de currículum, tener un currículum de cada uno, pero más o menos como son hombres públicos uno puede saber, sobre todo los candidatos a los cargos más importantes, pero también en orden municipal, ¿no es cierto? En orden municipal la gente se conoce, más o menos uno puede saber cómo es la vida de un concejal o una persona que se candidatea a ser concejal, y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Que la vida de quienes quieren hacer política, quienes detentan la política, bueno, sea una vida que exprese un comportamiento digno, una preocupación por los otros, ¿no es cierto? Hay que mirar también la vida familiar del candidato, cómo ha llevado adelante su familia, porque aquel que ha podido llevar bien su familia adelante, bueno, parece que tiene también un título, por decir así. Un algo, claro, un plus más. Claro. Un plus mayor, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en esto, la definición... Yo creo que hay cosas a las que hay que llegar hasta el fondo para poder salir, ¿no? Un poco pasó en Europa mucho cuando las guerras fueron purgas muy fuertes, ¿no? Europa se purgó con guerras, con un dolor enorme y con una sangría enorme, pero Europa cambia como sociedad a partir de ese sufrimiento, ¿no? De llegar a los límites. Y yo creo que nosotros en algún punto tendríamos que ponernos de acuerdo para no sufrir todo eso, para no llegar al sufrimiento extremo. Tendríamos que ponernos de acuerdo otra vez en un nunca más. Nosotros ya sufrimos el dolor de un Estado que atentaba contra sus ciudadanos, de una guerra que no era guerra y de la arbitrariedad y el poder que se pasaba de rosca continuamente, y dijimos nunca más. Dijimos nunca más. La sociedad dijo nunca más. El Estado dijo nunca más, el gobierno dijo nunca más, la clase política dijo nunca más, la cultura dijo nunca más, los obispos dijeron nunca más. Hubo un momento donde se sintió que eso ya era insoportable. ¿Podrá haber un nunca más de la corrupción? Yo sinceramente creo que sí, porque justamente los temas cuando adquieren mucha relevancia en una sociedad, cuando la sociedad toma conciencia de esas temáticas, la sociedad empieza a cambiar. Y yo diría, la corrupción es un tema que está muy instalado hoy en día en la Argentina. Muy instalado. Sí. Está muy instalado también el tema de la pobreza. Es decir, la gente sabe que hay un altísimo porcentaje de pobreza y que eso no puede ser en la Argentina. No puede ocurrir en la Argentina eso, porque es un país que tiene todos los bienes necesarios para que todos puedan vivir dignamente. Está instalado en el tema de la educación, es decir, y aquí hemos cometido un gran pecado, ¿no? Porque si había algo que destacaba Argentina, la educación pública, ya sea llevada por gestión estatal o por gestión privada, pero fue lo que armó la Argentina, y esto lo hemos dejado caer, ¿no? Pero de vuelta está instalado, se ha reinstalado el tema. Está instalado también el tema del trabajo, es decir, la gente se da cuenta que el trabajo tiene que ser la salida. Educación y trabajo me parece que son temas que están muy metidos en la mente de los argentinos, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando se habla de educación, ya muchos están diciendo, bueno, tenemos que educar también para que los chicos tengan salidas laborales, no todos tienen que ser
universitarios no tienen que ser profesionales, ¿no? Y hay que armar la educación para encontrar esas salidas laborales. Entonces son como temas que están metidos, y que eso me parece que es como una plataforma muy positiva de la Argentina. Los temas que están instalados en la sociedad y que cuando la gente vaya a votar va a mirar esto, y cuáles son las propuestas respecto a estas temáticas, ¿no? Por eso lo digo, es un año muy interesante ¿no? Y por eso podemos hablar de eso en este programa. Nosotros los obispos no tenemos, justamente, no podemos meternos en la política chica. Claro. Ojo, vamos a hablar con casi todos los candidatos. Yo estoy en la pastoral social y estamos convocando a todos los candidatos, por lo menos a la presidencia, para que nos expongan a ver qué es lo que piensan hacer. Y gracias a Dios, por ejemplo, ¿no? Uno ve que cuando los candidatos vienen, no vienen, bueno, todo político, cualquier paso que da quiere que tenga una relevancia, claro. Pero uno ve que no está esta idea, a ver cómo uso la iglesia, ¿no? Cómo uso la iglesia. El mismo Papa me parece que ha adquirido en este último tiempo un tema de tomar distancias, él ha decidido no recibir candidatos a la presidencia, ¿no es cierto? Justamente para que no se interprete mal cuál es su papel, ¿no es cierto? Bueno, todo esto es importante que justamente que como obispos hablemos de estas cosas, pero como nos toca hablar, ¿no? Claro. Sobre todo de esta misión de bien común, ¿no? Es difícil devolverle a la gente la fe en la política, ¿no? Yo no sé si capaz que es una postura cómoda, porque en definitiva si no crees en la política, no participás, y si no participás la culpa siempre es de otro. Lo cierto es que también es difícil participar, y votar no alcanza para participar. Esto que hablaba usted del ejemplo de lo de Santa Fe, es un ejemplo muy interesante, fundamentalmente porque enseña a participar, y porque enseña al que va escalando dentro de lo que son las responsabilidades propias del poder, también le va enseñando que él tiene que responder directamente a la gente, que la tiene al lado, ¿no? Que no está en una burbuja. Entonces, me parece que lo que nos está fallando probablemente son los espacios de participación que sirvan para el ciudadano común. Hay espacios de militancia, como es una palabra que está muy en boga hoy, pero que es otro paso diferente. No es el espacio que va a ocupar el padre de familia, que va a ocupar la madre, que va a ocupar la abuela, que va a ocupar el abuelo, que va a ocupar el chico. La militancia tiene que ver con una actitud diferente. Yo creo que lo que nos está faltando para, en una de esas, recuperar la fe en la política es que nos propongan espacios de auténtica participación, porque si no nos quedamos afuera, y si nos quedamos afuera, el problema es de otro. Está bien, ahí me parece que hay un déficit importante, hay que marcarlo esto porque, y yo cuando lo hablo con los políticos lo digo esto, ¿no? En algún momento los partidos políticos eran una escuela de política. Sí, señor. Y eso lo hemos perdido. Y hoy en día la política está muy basada en una dimensión pragmática, ¿no? Nada más que la solución de problemas. Y está bien, porque la política es eso, solucionar los problemas de la gente, pero tiene que haber un cierto fundamento más de principios, bueno, tiene que haber fundamentos éticos, por supuesto. Por supuesto. Y los partidos políticos, de alguna manera, desempeñaban esa función de ir formando esos jóvenes que querían militar, justamente, recibían una cierta formación para la militancia. Eso es un déficit que necesariamente en algún momento va a haber que replantearlo en la Argentina. Ciertamente en este año no da la sensación de que sea un año donde esto haya tiempo de que se plantee, pero no tenemos que dejar de bregar para que los partidos vuelvan a tomar ese cariz de partido, de auténtica escuela de política. Tal cual, porque es escuela de política, es escuela de ciudadanía, es escuela de responsabilidad, es control cruzado, es un montón de cosas, es conocernos entre todos, y ese espacio perdido finalmente lo termina ocupando cualquier cosa. Porque lo que nos termina pasando es eso, lo termina ocupando un programa de televisión, lo termina ocupando un opinólogo, entonces o lo termina ocupando nada, la nada misma, que es lo
que a veces pasa. Como ciudadanos tenemos mucho tiempo en el cual no pensamos en nuestro rol y en nuestra responsabilidad. Y lo digo, el primer culpable soy yo, o sea, el primero que le pasa eso soy yo. ¿Cuánto tiempo en mi vida yo pienso, cuánto tiempo de mi día, de mi semana o de mi mes, yo pienso en el bien común? No, y después esto que decís tiene su importancia porque, a ver, una cosa es el Estado y otra cosa es la sociedad civil. El Estado, de alguna manera, tiene que representar a esta sociedad, interpretarla y servirla. Claro. Es la organización de la sociedad. Pero esta sociedad tiene mucho para decirle al Estado. Vamos a poner un ejemplo que todos conocemos. Toda la experiencia educativa de Cáritas, toda la experiencia de acción social de Cáritas, ¿cómo hace más para transmitirla al Estado? Lo que fallan son esos canales de comunicación. Esos vínculos. Esos vínculos Sí. que no están del todo armados. Y el Estado puede funcionar como, vamos a decir así, como una especie de maquinaria independiente o autónoma, y no está conectado con esta sociedad, ¿no? Sí, y a veces la sociedad no se quiere conectar con el Estado. Y a la vez. Porque entonces se generan esas tensiones que decís, no, pero si vos no pones esto en común con el Estado, esto no se transforma. Que esto es lo que muchas veces se le ha criticado a Cáritas, ¿no? El trabajar en conjunto con. ¿Cómo puede ser que ustedes acepten o que ustedes trabajen con el gobierno de la provincia? Y porque no hay otro modo de hacerlo. Claro. Porque es lo que tenemos, nosotros tenemos que hacerlo para que esto sea transformador. Bueno, año de elecciones. Se nos pasó el tiempo. Ya seguiremos con estos temas en otro momento. Dele, cómo no, un gusto. Dios los bendiga mucho a todos. Muchas gracias, Monseñor.